3. Vamos a introducirnos en un nuevo capítulo. Si han pasado 2 domingos, ¿sí?, donde no se han venido por fuerza a la escuelita dominical, ¿verdad? Una por el sufragio y otra fue por el feriado de carnaval, ¿sí? Vamos a retomar, ¿sí?, la enseñanza, ¿sí? Simplemente a manera de un breve recordatorio, ¿sí?, voy a leer el capítulo 2, solo para recordar la enseñanza pasada, ¿sí?, desde el verso 14 al 18, y avanzaré hasta el capítulo 3, verso 1 y 2. Esos 2 primeros versículos serán los que vamos a meditar en esta mañana, ¿sí? El 14 al 18 lo vamos a leer solo para recordar la enseñanza, ¿sí?, de ya el domingo, ¿sí?, hace 2 domingos atrás. Dice la Escritura, la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Verso número 16, por favor. Por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Verso 18. Por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús. Todos el verso 2. El cual es fiel al que le constituyó, como también lo fue Moisés en toda la casa de Dios. Hasta ahí la lectura, inclinemos nuestro rostro, hagamos una breve oración para poder iniciar la enseñanza. Amado Dios, le damos muchísimas gracias, porque en sus misericordias, Señor amado, las cuales son, Padre, extensas, se derraman día a día en medio de esta tu casa, en medio de estas vidas. Permítenos, Espíritu Santo, poder encontrar en este tiempo tu dirección, tu palabra, Padre, que toda ella pueda, mi Dios, abarcar las necesidades que tengamos, sean estas físicas, espirituales. Señor amado, no dejes nada sin ministrar. De la misma manera, extiende de esa misma gracia a los pequeños y a nuestros hermanos que se encuentran en la iglesia en la Flor de Bastión. Señor amado, ellos también forman parte de tu cuerpo. Señor, que en esta preciosa mañana, toda tu iglesia, Padre, aquello donde se profesa al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, podamos, Señor amado, todos crecer no solo en el conocimiento, sino también en la devoción de vivir una vida santa. Te pido pues todos estos favores y creyendo, mi Dios, te doy gracias una vez más en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Hebreos capítulo número 3, verso 1 nos dice: por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, ¿a quién? A Cristo Jesús. Para poder iniciar, obviamente, en esta enseñanza, como le hice leer, sí, de manera ya introductoria, el capítulo 2 de Hebreos, sí, hablo de estar refiriendo justamente a Jesús como, sí, el autor no solo de nuestra salvación, sino también de nuestro socorro en medio de cualquier situación que estuviésemos pasando. Cuando uno va al capítulo 2, verso 18, nos dice: por cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Y en el versículo primero, en la primera parte, dice: por tanto. Recuerde siempre, estos por tanto son, sí, conclusiones de algo que se viene anunciando. Recuerde que cuando usted ve en la Escritura dice por tanto,
viene, diríamos, enlazado de lo que ya se ha dicho, ¿sí? En este caso en textos anteriores, es decir, como tenemos a alguien que está dispuesto a tendernos la mano, a socorrernos, a ayudarnos cuando estamos en tiempos difíciles, en función de eso, sí, somos, mi amado hermano, también, sí, como estamos formando parte de un llamamiento celestial. Claro, como hombre no lo ve así, por la debilidad propiamente que tenemos en este cuerpo. Somos susceptibles a enfermarnos, susceptibles a pasar tribulación, somos susceptibles a ser heridos, somos susceptibles de alguna forma a un deterioro, ¿sí? Natural, diríamos por la naturaleza, si vale ahí la redundancia de la que estamos constituidos. Pero eso, todo ello, no nos deja exentos también de ser participantes del supremo llamamiento, como lo dice acá la Escritura, ¿sí? Del llamamiento celestial, por el cual, dice la Biblia, debemos de considerar quién lo ha hecho. El apóstol dice ahí, y sumo sacerdote, y qué interesante, dice ahí, de nuestra profesión. Y en esa expresión me voy a anclar, me voy a detener. Pablo ve, mi amado hermano, la vida cristiana como una profesión, la ve como un oficio. Esto obviamente como para poder de alguna forma pragmatizar, dejar un poco esclarecido cómo se puede llegar a comparar sin la vida cristiana. Si bien es cierto, se puede llegar a malentender esto, porque si alguien ve el cristianismo como un trabajo, diría cualquiera, ya, yo trabajo 8 horas en lo secular, y si lo quiero asemejar a la vida cristiana, entonces trabajo 8 horas también, y el resto del tiempo ya no lo hago. Pero la idea no es esa, la idea es simplemente resaltar o recalcar, sí, que así como usted en su vida cotidiana, en su vida secular, rinde cuentas, le da importancia, se entrega a una profesión laboral terrenal, de la misma forma lo debería de hacer en la vida espiritual, pero claro, no limitado a 8 horas, porque nuestra profesión no es de 8 horas. Nosotros vivimos nuestra vida cristiana las 24 horas del día. Amén. Es decir, nosotros tenemos una profesión permanente. Dentro de esa profesión de la cual dice la Biblia, Jesús es el que la encabeza como apóstol enviado de Dios, porque eso significa el término apóstol, y como sumo sacerdote, comparándolo, porque recuerda que esta carta está de manera exclusiva expuesta sobre todo a los que de alguna forma han participado de la cultura y la ley judía. Para ellos hablar del término sumo sacerdote era más que comprensible, entendiendo que la figura máxima representativa religiosa entre el pueblo era el sumo sacerdote. Sí, para nosotros también lo es, pero bajo la figura exclusiva de Cristo. Ahora bien, pero ¿por qué compararla con este principio de profesión? Ahora, para entender esto, entonces usted trabaja, me imagino, pero ¿sabe lo que significa el término profesión? Venga conmigo, por favor, no a la Biblia, sino a un concepto de diccionario, porque la verdad, esta parte hay que primero clarificarla en el contexto terrenal, porque ahí es donde prácticamente Pablo lo extrae. Profesión tiene un significado y se lo voy a dictar. Es la ocupación, así que si lo quiere apuntar, vaya tomando nota. La profesión es la ocupación, y ojo, remunerada, que requiere de experiencia o amplia preparación a través del estudio o el entrenamiento. Lo voy a repetir todo, tal cual como está la definición. Profesión es la ocupación, ojo, remunerada, o pagada, que requiere de experiencia o amplia preparación a través del estudio o el entrenamiento. Eso significa, profesión. A usted le pagan por algo,
que usted obviamente va a desarrollar, va a desempeñar, pero hay algo curioso. Cuando uno va a buscar un empleo, por si el denominador común es, ¿tiene experiencia? O sea, ¿cuántos han perdido oportunidades laborales porque no han tenido experiencia? No, yo quería que alguien ya venga preparado, pero me pregunte, ¿cómo tener experiencia en un trabajo si no me da la oportunidad de tener la experiencia trabajando? ¿Verdad? Pero si digamos que dentro del marco referencial de lo que es el término profesión, resaltan algunos aspectos en el ámbito secular que se pueden rescatar de manera muy primordial en el ámbito espiritual. El primero de ellos, podríamos decir, es que la profesión es una labor que recibe remuneración. Y cuando vamos a la Escritura, si hablamos ya de esa profesión, claro que Dios, mi amado hermano, nuestra labor será remunerada. Si me acompaña más adelante del mismo libro de los Hebreos, pero en el capítulo 6, venga conmigo por favor a la Escritura. Veamos con detenimiento que nos dice el versículo número 10. Sí. Hebreos capítulo número 6, verso número 10. Y de ahí podríamos hasta cierto punto entender por qué Pablo asemeja la vida cristiana a una actividad de laboral o de profesión terrenal. ¿Sí? ¿Lo tiene? Dice el verso número 10, porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra. ¿Y qué más? Dios sabe que sí es trabajo. Y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Sí, ahora, ese texto bíblico resalta primeramente que la vida, en Cristo Jesús, nuestra vida cristiana, tiene de parte de Dios, una recompensa, o lo que se podría entender como una remuneración. Dios, mi amado hermano, dice en este pasaje bíblico, por haber mostrado hacia su nombre amor y por haberle servido a Él y haberle servido a los santos, es decir, a los que forman parte del cuerpo de Cristo. Dios dice que en la primera parte del versículo, no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre. Por esta situación, si diríamos que Pablo bien podría decir, nuestra vida cristiana se la puede llegar a comparar como una labor terrenal, pero no es terrenal, claro, se la hace en la tierra, pero la responsabilidad viene directamente del hombre, del cielo, a través de su palabra, para que el hombre la ejerza en esta tierra. Ahora, adicionalmente, mi amado hermano, cuando uno va a la Escritura, y considerando ese aspecto que le di del concepto, que se requiere de experiencia, dice, en el concepto terreno de lo que es el término profesión, cuando uno va a la primera carta de Timoteo, en el capítulo número 6, vamos de poquito, abriendo camino para poder adentrarnos, en la explicación de este texto. En la primera carta de Timoteo, en el capítulo número 6, ¿lo tiene? Antes de Hebreos, ahí están las cartas de Timoteo. Primera de Timoteo, capítulo número 6. Dice en el versículo número 12 y 13. Y mira, en este caso en particular, cómo Pablo le da a Timoteo la siguiente directriz. Pelea, le dice a él, ¿lo quiere? Pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado. En el caso de Hebreos que leíamos, tenemos un llamamiento, dice la Biblia, un llamamiento celestial,
en el cual asimismo fuisteis llamados, habiendo hecho la buena profesión, o el buen trabajo, vendría a ser algo semejante, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Versículo número 13 nos dice: mando delante de Dios que da vida a todas las cosas, y de Jesucristo, que dio testimonio también de qué, de la buena profesión. ¿Y de dónde? ¿O delante de quién dio testimonio de esa buena profesión? Delante de Poncio y Pilato, hablando del procurador romano. ¿Y cuándo, en qué momento Cristo dio testimonio de esa profesión? Cuando, mi amado hermano, delante de sus acusadores, incluido Pilato, nunca reaccionó negativamente, sabiendo que se le había en Dios dado un fin para su labor terrenal, hablando de la muerte en la crucifixión. Así, en este caso, mi querido hermano, si Pablo asimila que nuestra vida cristiana, ¿quién se la puede comparar como un trabajo, obviamente terreno? Pero aduciendo de que nuestra labor, no dura 40 horas a la semana. Nuestra profesión de fe arranca desde el momento en que usted recibe a Cristo y termina cuando el Señor lo recoja. Amén. Eso en nosotros no hay jubilación. En la vida cristiana no hay tampoco, si no hay 13º, no hay 14º, no hay utilidades. La vida cristiana tiene o conlleva otro tipo de aspectos en el sentido de remunerarse la labor que hacemos. Dios tiene muchas formas de poder pagar, por así decirlo, si a quienes se acercan a Él para servirle. Dios paga con paz, Dios paga con tranquilidad, paga con cuidado, paga, mi amado hermano, con seguridad. No digo que en su debido momento no pueda contribuir también con sus bendiciones terrenales, económicas, provisorias, pero eso no es, digamos así, el eje central de su recompensa. Para nosotros el solo hecho de tener la máxima paga, que es la vida eterna, nos basta en esta tierra. Amén. ¿Quién le puede, mi amado hermano, terrenalmente hablando, quién le puede pagar con vida eterna? ¿Quién le puede decir, trabaje con nosotros y usted no va a morir jamás? ¿Quién no se apuntaría en esa empresa? ¿Verdad? Mi amado hermano, no hay patrón si en la tierra que le pueda brindar semejante beneficio. Cuando uno va a Hebreos, pero en el capítulo 10, avanza un poco más del capítulo 6 que estamos, perdón, el capítulo 3 que estamos estudiando. En Hebreos capítulo número 10, luego de que Pablo presenta a Jesús como el ejemplo de esa profesión, nos dice en Hebreos capítulo número 10, lo siguiente. ¿Lo tiene? Hebreos capítulo número 10, versículo número 23. Verso número 23. Que nos demanda el Señor. Mira que en el concepto secular, hablando de profesión, se requería entrenamiento, ¿verdad?, para poder ejercer esa profesión. Acá se nos dice lo siguiente. Versículo 23. Mantengámonos firme, sin fluctuar, es decir, sin doblez, sin variar, con respecto a ¿qué? La profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y es ahí, digamos, tomando esa base, donde más adelante dice en el versículo número 24, y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Es decir, así nos ejercitamos en esta profesión. Primeramente, ¿de qué manera? Considerándonos unos a otros. Y ese considerar es estar pendiente los unos por los otros. Cada vez que usted se preocupa por su hermano, que está atento de él, si viene, si no viene, si él tiene problemas o no los tiene, si ora o no ora por él, si usted está ahí como una muleta para poder, en este caso, servir de apoyo, eso es considerarse los unos a los otros. Y eso me va dando a mí, en esta profesión espiritual, me va dando la experiencia.
obediencia. Más adelante dice el mismo versículo número 24, para estimularnos al amor y a las buenas obras. Haciendo esto, mi amado hermano, mire, aquí yo quisiera de pronto dar una aclaración. Es verdad que uno debe de orar para que Dios a uno le proporcione de pronto lo que uno a veces nunca puede llegar a tener con, digamos, con transparencia y con una verdadera eficacia. Su amor. ¿Cuánta gente no le pide a Dios, Señor, dame tu amor, permíteme amar a mis enemigos, por ejemplo? Pero a la verdad, mi amado hermano, eso se hace real cuando usted se expone delante, obviamente, de la situación para rendirse y dar aquello que usted a Dios le ha pedido. Diría cualquiera, Señor, ayúdame a ser generoso. Pregunto, ¿qué Dios tendrá que proporcionarle para que usted demuestre que comienza a ser generoso? Cuando se le presenta a alguien que le está extendiendo la mano, ahí usted recordará y dice, yo le estaba pidiendo a Dios por esto. ¿Qué tendría que hacer en ese momento? Meterse la mano al bolsillo y ser generoso, ¿verdad? De la misma forma, cuando hablamos del amor del Señor entre los hermanos, si usted dice, Señor, dame amor, quisiera sentir si lo que tú sientes por tu creación, si entonces Dios también le va a dar oportunidad para que primeramente lo haga con quién, con sus hermanos en la fe. Mi amado hermano, es ahí donde usted tampoco no puede hacerse el de la vista gorda, ¿no? Si usted ve que su hermano está en necesidad, no lo deje si atribulado. Si tiene que usted acercarse e identificarse con esa necesidad. Dice el versículo número 24, sí, que esto servirá para estimular el amor y a las buenas obras. Y ahí, parece mentira, sale el texto tan conocido que está en el verso 25. No dejando de qué. No dejando de comer. Mire que hasta venir a la iglesia forma parte de qué cosa? De nuestra profesión. Un creyente que no se congrega, diríamos así, no está enrolado. Si quiero utilizar términos laborales, no está enrolado en la empresa de Dios. Sí, llamado hermano, si usted no se congrega, o si usted de aquellos que vienen a la iglesia solo cuando se acuerda de que hay iglesia, llamado hermano, usted no está enrolado, no pertenece a la empresa de Dios. Mire que estoy formando términos seculares, nada más, para ilustrar la enseñanza. Llamado hermano, esta situación, vuelvo y repito, sin Pablo la remarca con bastante énfasis en la carta a los Hebreos. Si retomo, por favor, el capítulo número 3, que es el texto que leímos de manera inicial, ¿sí? Leyendo el verso primero, simplemente para volverlo a recordar, dice, por tanto, hermanos santos, participantes, interesante porque lo ve y si los hace involucrar dentro de su palabra, si participantes del llamamiento celestial, considerar al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión y lo encabeza Cristo Jesús. Versículo número 2. ¿Qué se nos dice de él? De Jesús, el cual es fiel al que le constituyó. Qué interesante palabra. Ahora, Pablo se mantiene en el orden de poder representar al autor de la salvación, se mantiene en el orden de quererlo sin hacer figurar como el eje, si quiero utilizar el término como lo estoy haciendo, sin la moral, como el eje central de la institución, de la empresa, ¿sí? O del reino de Dios. Dice, el cual es fiel al que le constituyó. Ahora usted sabe bien, una empresa, así secularmente hablando, si tiene en una determinada agencia o local, tiene lo que se denomina a la cabeza ¿a quién? A un gerente. Sí, mucha gente se confunde y piensa que el gerente es el dueño de la empresa y eso es falso. Los gerentes no son dueños de las empresas, la directiva lo es.
Amén. ¿Por qué? Porque la directiva está conformada por los accionistas, los que aportan dinero. Sí, mucha gente de pronto ahí se malencaja dentro de ese concepto. Ay, este tiene plata. Bueno, sí, gana más que cualquiera, posiblemente que sí. Pero los dueños de la empresa no son los gerentes, son la directiva. Amén. Ahora, viendo ese enfoque, ¿por qué le menciono esto? Porque hace ver a Jesús como alguien que ha sido constituido como sacerdote. Alguien lo puso como el redentor del mundo. Y eso obviamente fue Dios, hablando del Padre. Sí, no que Jesús sea sin menos en ese sentido de divinidad que Dios. Es igual que Dios en divinidad, pero en jerarquía, sí, hablando familiar, Jesús no es mayor que su Padre. El Padre, dijo Jesús, es mayor que mí. ¿Sí? Por jerarquía. Tienen los mismos beneficios, inclusive, si vuelvo a la empresarial, podrían ganar lo mismo. ¿Sí? Pero en jerarquía, Jesús sabe que su Padre es mayor que él. ¿Sí me está entendiendo? Es decir, respeta el orden de autoridad. Pueden manejar el mismo carro, pueden, vuelvo y repito, sí, aportar las mismas acciones en cuanto a dinero, pueden tomar decisiones, digamos, concluyentes, pero aún así, dentro de una directiva, ¿qué cosa hay? Hay un presidente. Y en ese sentido, sí, él es el que termina tomando las decisiones para que la directiva, sí, en este caso se las conceda y se las ejecute ya en las instituciones. Yo no, hermano, este término, si constituir, tiene también un significado. Si esto se lo puede entender como ser parte de un todo o conformar un todo. Ser parte de un todo o conformar un todo. A Jesús conforma un todo. Sí, el que le constituyó, hablando de Dios mismo, lo hizo formar parte de todo. Sí, lo hizo formar parte como sumo sacerdote. Sí, que había un orden religioso instituido, lo hizo formar parte de eso. Si hubo de pronto, sí, en este caso, una jerarquía terrenal, lo hizo formar parte de ello. Si constituyó el universo, lo hizo formar parte de ello. Por eso es que en otros pasajes bíblicos del mismo Hebreo se nos dice que por él, hablando de la creación, subsisten todas las cosas. Él lo constituyó así. Y claro, siendo él parte del todo, usted también forma parte de ese todo. Mira lo que termina diciendo el versículo número 2, si lo leo desde el inicio, el cual es fiel al que le constituyó, es decir, le debe a él que lo puso, sí, al rey de todo, como también, y pone un ejemplo, porque él fue también en su debido momento puesto en esa función, como también lo fue Moisés en toda la casa de Dios. Ahora, usted y yo lo que primeramente debemos de saber es que la iglesia también es administradora de ese todo. Usted sabe que Pablo ya había mencionado a Timoteo que debemos de ser buenos administradores de las cosas de quién, de las cosas de Dios. Y como administrador también somos responsables de aquella labor. Ahora, cuando uno va, mi amado hermano, sí, a Efesios, capítulo número 5, venga conmigo, por favor, a ese pasaje bíblico. Efesios, carta a los Efesios, capítulo número 5. ¿Lo tienen? Efesios capítulo número 5. Vayamos por favor al verso número 30. Versículo número 30. Nos dice el Señor, porque somos, y esto como para que usted sepa dónde está en medio de todo esto. ¿Ya lo tienen? Porque somos miembros de su cuerpo, verso 30, Efesios 5:30. Somos miembros de su cuerpo, de su carne y también de qué?
y de sus huesos. Sí, claro, Pablo está hablando a Éfeso bajo el marco propiamente de lo que es el matrimonio, pero no por ello deja de decir esta gran verdad especial. Cada uno de nosotros, porque viene hablando de Jesús. Mira, cuando uno va al versículo 29 para que considere solamente el contexto, dice, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo lo hace con quién. Como Cristo a la iglesia. Y ahí, hablando de la iglesia, dice el verso 30, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de su hueso. Es como que estamos injertados dentro de Cristo. Y claro, si Dios constituyó a su Hijo para que Él esté sobre todo y usted está metido con Cristo, usted forma parte de esa administración, forma parte de ese liderazgo. Y eso, mi amado hermano, en esta mañana, porque la verdad esta predicación, esta enseñanza tiene un fin, lo hace a usted entender que usted no puede estar aislado de la obra del Señor. Usted no puede estar separado de las responsabilidades que ha adquirido cuando usted abrió su boca, confesó el nombre de Jesús y le permitió ser parte de la redención. Cuando usted recibe a Jesús, recibe también, y de manera involuntaria se lo digo, porque a veces uno cuando recibe al Señor no sabe el peso que esto conlleva. Uno solamente de manera inicial lo hace porque se siente de pronto, hablando de algún tipo de problema que tuvo, que lo que está cruzando, usted tuvo una necesidad y dijo, Señor, yo no puedo, yo creo que tú me puedes ayudar, me puedes salvar. Y claro, entrega su vida a Cristo, el Señor en su misericordia le hace un milagro, pero usted dice luego de eso, bueno, ya está. ¿Y ahora? ¿Cuántos vinieron a Jesús por necesidades? Rindieron su vida de pronto porque le dijeron que ya estaba desahuciado y ahí en su desesperación dijo, Señor, perdóname, recíbeme como tu hijo, pero no me maten, que no me maten. Y ahora, hermano, luego de eso, luego de que pasa esa tempestad, y de ahí, ya cuando la marea baja y las aguas se tranquilizan, ¿qué viene después de eso? Mi hermano, es ahí donde surge la responsabilidad que conlleva ese llamamiento que Dios, mi amado hermano, te ha hecho. Y cuando uno va, pues, como lo hemos mencionado en Efesios 5, verso 30, debemos de entender que formamos parte, de ese cuerpo, de esa carne y de esos huesos. Adicionalmente, mi querido hermano, si me acompaña a Colosenses, porque ahí se detallan esas responsabilidades, recordando que, mira que Pablo viene aduciendo la vida cristiana como una profesión. Colosenses capítulo 1, mira más adelante de Efesios, Colosenses capítulo número 1, dice el verso número 9 al 10, por lo cual también si nosotros desde el día, interesante, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar, hablando de la iglesia, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos de ¿qué? Llenos de conocimiento de su voluntad, en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Y aquí está el aspecto de la vida que debemos de desarrollar, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Tres son, de manera macro lo digo, ¿no? De manera muy general, las cosas en las que el creyente debe de estar ocupándose. En estas tres. Esto es una terminología general, genérica, llamaría. Es la demanda para todo buen creyente. La primera de ellos dice el Señor, agradándole, ¿qué dice? En todo. ¿A quién? Al Señor.
Ese agradándole en todo, es como que usted, mi amado hermano, qué sé yo, está, bueno, me identifico un poquito como en casa siempre tenemos cosas que de alguna manera, sí, o incomodan al resto, o agradan al resto. Por ejemplo, si usted es desordenado, ¿qué hace con su entorno? Si usted entra y es desordenado, entra a su casa y apenas va llegando a la puerta y coge los zapatos, uno tira una curva del otro, dice, ya llegué. Entonces saca la camisa, va encima del mueble. Pregunto, ¿qué pasa en el entorno? ¿Agrada al entorno esto? Desagrada en el entorno, ¿verdad? Porque eso causa desorden, ¿verdad? De pronto la esposa ese día se esmeró, la hizo de sola, ¿verdad? Si ella fue la que barrió, la que trapeó, la que cocinó, está lavando ropa, y la casa está que brilla, y justo llega el marido luego de una lluvia, los zapatos enlodados, venga, ahí toda una de peso, sí, y la ropa por todos lados, claro que esto descompone qué cosa, el entorno. Y la Biblia, pues yo repito, nos dice que debemos de andar en nuestra profesión, agradándole al Señor en todo. Y claro, agradar al Señor en todo es agradar, hermano, al prójimo, entre otras cosas. Porque recuerden, mi querido hermano, que cuando lo hace con un prójimo, es como que lo está haciendo con el Señor, con Dios mismo. Esto te voy a citar un ejemplo, tan solo. Más adelante también nos dice el Señor en su palabra, Colosenses 1, verso número 10, que no solamente debemos de agradarle, ¿sí?, sino que también debemos de llevar fruto en toda buena obra. Ahora, qué interesante. Dice la Escritura que debemos llevando fruto. Ojo, llevando fruto. ¿Qué implica eso? Lea ese texto y razone un poquito, porque tiene una connotación especial. Llevando fruto en toda buena obra. Si usted lo quisiera plasmar de otra manera, a la inversa, uno dice, bueno, yo puedo hacer en las obras cosas buenas, pero aquí es como al revés. Hago cosas buenas llevándolas. Es como que el creyente prepara anticipadamente y aprovecha la ocasión para dejar el fruto. Queriendo verlo de otra manera, va al campo, que se sobreentiende que tiene, ¿qué cosas tiene el campo por lo general? Tiene sembríos, tiene plantaciones, ¿verdad? Y en ellas hay, ¿qué cosa? Frutos. Pero esta connotación, por eso le digo que lo lea con detenimiento, es como que si fuese al revés, es como que el creyente, la persona que va al campo, lleva en el maletín, ya lleva los frutos. Y cuando vaya, si los deposita, los hace notorio. Eso, mi amado hermano, deja entrever de cómo debe de ser la actitud de un creyente. Que cuando vea la oportunidad, él, mi amado hermano, ya desde que de pronto se entera, dice, y ahí yo puedo ir a hacer esto. No llega y dice, a ver, ¿qué hay que hacer? No, él ya va, ¿sí?, diseñado, va de alguna manera enfocado, ya a aportar, ¿sí?, de lo que ya Dios ha podido en él cultivar. ¿Sí? Eso es muy interesante en este pasaje, por eso que dice la Biblia, llevando fruto. ¿En qué momento? ¿En qué oportunidades? Cuando se puedan, sí, presentar buenas obras. ¿Qué sé yo? Mi amado hermano, queriendo, vuelvo y repito, ilustrar, sí, en casa, siempre en casa es bueno. En casa de pronto, si la mujer lo ha llamado, le ha dado un mensaje y le ha dicho, mi amor, sí, a la verdad como que estamos un poco duros de economía. Ya tengo el arroz. Sí, y no creo que no va a haber nada más. Pero el marido, que ya lo sabe, lleva el fruto. Dice, mi amor, aquí le traje un pollito. ¿Me explico? No es que le dice, vaya a la casa, 10 de la noche, vamos a ponerse a cocinar. No. Ya lleva preparado. Eso es, mi amor, vio la oportunidad, vio la ocasión y llevó el fruto. ¿Sí me explico? Esto solamente lo ilustro.
De la misma forma, mi amado hermano, si hay una oportunidad de pronto de ver a alguien enfermo y usted tiene que visitarlo, no va a llegar ahí y va a decir, uy, hubiera traído. Ya usted lleva el fruto. ¿Sí me explico? La obra estaba ahí. Visitar a los enfermos. Ya es una demanda bíblica de eso. Pero aprovecha la obra para llevar fruto, para aportar. Mi amado hermano, eso es nuestra profesión. Eso forma parte de nuestra profesión. Recuerden, a eso que Dios nos ha llamado. Esto es una responsabilidad de nuestro llamado a la institución de Dios. Él nos ha dicho de primera mano que debemos de agradarle en todo. Sí, y eso contempla que debe de haber, por eso es que lo dirá el texto en el versículo anterior, que Pablo oraba por la iglesia de Colosa para que puedan crecer en qué cosa. En todo conocimiento. ¿Por qué? Porque cuando uno está lleno del conocimiento de Dios, uno, si digamos que ya con esa palabra, a uno ya le ilumina por dentro. Y si la palabra es clara cuando nos dice, lámpara es a mis pies, ¿qué cosa? Tu palabra ilumina mi camino. Esa palabra ya no me deja caminar en tinieblas, sino que me da luz. Y si diríamos que prende, ¿sí? Mi mente para aprovechar oportunidades. Y por último, dice la Escritura, y creciendo en el conocimiento de Dios. Un creyente debe conocer la voluntad de Dios. Y eso obviamente lo está encontrando en las Sagradas Escrituras. Un creyente, mi amado hermano, tiene como profesión saber, comer, digerir la palabra de Dios. Debe de salirse por los poros la palabra de Dios. A la verdad, un creyente no puede ser un neófito, no puede ser un desconocedor. Debe de ser un amplio conocedor de las Sagradas Escrituras. No puede ser factible que un creyente de años todavía pregunte cosas básicas, elementales, documentales. Como que el niño le pregunte, no el niño, el adulto le pregunte, el joven universitario le pregunte, mamá, ¿cuánto era 9 por 7? ¿Me explico? Son conocimientos elementales. Y querido hermano, un creyente debe de tener conocimiento de Dios. Sí, ayer día dábamos una directriz en un pequeño cursillo que dimos para los evangelizadores, sí, donde se remarcaba por qué debemos tener la Escritura como una, no digo un pedestal, pero como una herramienta esencial de capacitación para nosotros. Y yo le pregunto a usted, ¿por qué el creyente tiene que leer la Biblia? ¿Por qué el creyente tiene que conocer a Dios? ¿Por qué? Ayer se dio un estudio, no sé, en Osaka me parece que fue. ¿Por qué? Para no perecer, la Biblia dice que el pueblo pereció, murió, porque le faltó conocimiento. Un creyente que no conoce a su Dios es un pueblo o es una persona expuesta a ser aniquilado. ¿Sí? Yo le digo a usted, si a usted le dan un billete de $100, ahora los billetes actuales $100 han cambiado un poquito, no sé si han tenido la oportunidad de verlos. ¿Sí? Si no los ha visto, bueno, qué pena. Pero, si, mi amado hermano, si los billetes han cambiado, los billetes de $100. Sí, les han hecho unas bandas magnéticas, se ven bonitos, que da la pena gastarlo. Sí. Pero si usted debe de conocerlo, porque pregunto yo, como son nuevos, si alguien se los da y usted no los conoce, pregunto, ¿tendrá usted la confianza de cogerlos así nomás? Porque sí, parecen bienes de juguete, le cuento. Pero sin embargo, si uno ya los llegase a reconocer, entonces lo podría coger con seguridad. ¿Cuántos no recibieron un billete falso? ¿Verdad? Y todo esto porque no logró apercibirse de aquello. Y querido hermano, retomando pues, por favor, recuerde Colosenses 9, versículo número 10, lo termino de leer nuevamente, que dice, para que andéis como es digno del Señor,
agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo ¿en qué? En el conocimiento de Dios. Hay muchas demandas más, pero estas son las tres más esenciales en este pasaje. Ahora, retomando por favor la carta a los Hebreos, recuerden que de ahí hemos desprendido estas primeras enseñanzas. Nos dice el versículo 2, el cual es fiel al que le constituyó, como también lo fue. ¿Qué dice? Como también lo fue Moisés. ¿En dónde? En toda la casa de Dios. Aquí hay algo curioso. Pregunto, ¿qué función tenía Moisés en el plan de Dios? Liberar al pueblo. Él tuvo la función esencial de ser llamado y de manera exclusiva ir y liberar al pueblo. Obviamente que él fue un instrumento de Dios poderoso, pero ¿quién tenía la responsabilidad de la casa de Dios? Su hermano, Aarón. ¿Por qué, si es así, fue Moisés el que fue? ¿Qué dice la Escritura en el versículo número 2? Como también el cual fue fiel, hablando también como Moisés, si fue fiel Moisés en toda la casa. ¿Por qué? ¿Qué tenía que hacer Moisés en la casa de Dios? ¿Por qué? Sí, a través de él fluía la orden. Pero no solamente decía, mire, Dios me ha dicho que, se me ocurre, ¿no? El tejado del tabernáculo, como él, obviamente él levantó un tabernáculo, que significa tienda, él no construyó el templo enorme, majestuoso, que sí lo logró construir Salomón. Pero él recibe la orden de Dios que le dice, debe de ponerle cortinas de tejón, debe de ser de color azul púrpura. Él da la orden. Él pudo haberle dicho a Aarón, mira, este color, estas son las pieles, de esta manera de acá se deben de ser. Y punto, él pudo haber dado la orden y irse a su casa. Porque esa no era su responsabilidad. Esa responsabilidad recaía sobre Aarón. Él era el sumo sacerdote. Mas, sin embargo, toda la responsabilidad de la palabra que fue otorgada a Moisés, él se cercioraba de que la palabra que fluía a través de él sea cumplida al pie de la letra. Dirá cualquiera, hermano, pero no es mi responsabilidad. Yo le pregunto, un padre tiene la responsabilidad de estudiar las materias de su hijo para que pueda pasarle algo a su hijo. ¿De quién es la responsabilidad? Del hijo. Pero el padre tiene la responsabilidad de que esa responsabilidad del hijo se cumpla. Él no lo hace, pero él vela y no descansa para que la orden se cumpla. ¿Sí me está entendiendo? Por eso es que en los colegios, ya pasó la semana de la entrega de libretas, creo que esta semana, en la mayoría se entregaron, en la mayoría de los colegios se han entregado libretas. Sí, ¿a quién mandan a llamar de ese día? Mi esposa me decía algo curioso, el curso estaba a reventar, esta semana le entregaron libretas a mí, allá en el colegio. Sí, pero qué pena, porque cuando yo he ido a reuniones a mediados de año, los cursos están vacíos. Por lo menos en el primer trimestre ni aparece. Pero en el día final de la entrega del meta, donde ya se sabe si pasó o no pasó, están toditos. Y ahí es donde dicen, ¿qué se quedó? ¡Qué irresponsabilidad! Mi hermano, en la vida cristiana, nuestra profesión no puede, mi hermano, ser una profesión de negligencia. Debe de ser una profesión que conlleva responsabilidad. Eso es importantísimo en la vida cristiana. Cuando uno va, mi amado hermano, y acompáñeme por favor a la Escritura.
¿Sí? Vayamos a las mismas cartas del apóstol Pablo. También podríamos ir al Antiguo Testamento, pero sí, vamos al Antiguo Testamento para tomar el parte y parte, es decir, el Antiguo y el Nuevo. Venga conmigo, por favor, por ejemplo, ¿sí? En Crónicas, vamos al libro de las Crónicas. Veamos un ejemplo de referencia. En el capítulo 27, primera de Crónicas, capítulo número 27. ¿Lo tienen? Estos hombres eran tan cuidadosos de cosas simples, pero la verdad, no por ello no dejaban de poner énfasis. Capítulo número 27, verso 27 en adelante. Vamos a ver ahí un ejemplo solamente. Ahí nos vamos al Nuevo Testamento. De las viñas, ¿sí lo tienen? Sí, primera de Crónicas 27, verso 27. De las viñas, Simei, Rematica, y del fruto de las viñas para las bodegas, Sapti, Signica. Está hablando de funciones y responsabilidades, sí, para la cosecha. De los olivares e higuerales, de la cepela, Balaam, Anán, Kederita, eran las procedencias. Y de los almacenes del aceite, ¿quién era el responsable? Joás. Del ganado que pastaba en Sarón, ¿quién era responsable? Sidrai Saronita. Y del ganado que estaba en los valles, Zafar, hijo de Atlai. De los camellos, Ovil, Ismaelita. De las asnas, Edeías, Meronotita. Verso 31. Y de las ovejas, Casís, Agareno. Ahora, veo en el verso 31 la parte final. Todos estos eran administradores de la hacienda del rey David. Sí, mi amado hermano, pregunto, en estas cosas tan simples, ¿por qué la Biblia los pone? De hecho, ¿qué importancia tiene quién cuidaba el perro del rey? Si es que lo quiero ver así de una manera muy superficial. ¿Qué me sirve enterarme quién le guiaba las gallinas? ¿Quién recogía los huevitos de las gallinas? Pregunto, ¿tiene alguna, se me ocurre, alguna aportación espiritual? Posiblemente si lo lee de manera secular, no la tiene. Pero si lo lee con un énfasis espiritual, sí podría usted resaltar de qué manera David, llamado hermano, tenía el control de toda su casa, designando gente que hasta pudiera, de nuevo hermano, velarle así, hasta por la ovejita que cruzaba delante de su camino. Ahora, eso como ejemplo. Cuando vamos al Nuevo Testamento, ya la figura cambia radicalmente, porque así la Biblia también nos va a exhibir a nosotros. Primera de Corintios, capítulo número 4, verso 1 al 2. Moisés fue fiel en toda la casa del Señor. Veamos qué nos dice el Señor de nosotros. Primera de Corintios, capítulo 4, verso 1 al verso número 2. ¿Lo tienen? Dice el Señor: así pues, téngannos los hombres por servidores de quién? Por servidores de Cristo. ¿Sí? Y administradores de los misterios de Dios. Y cuando habla de misterios, habla del Evangelio. ¿Pero por qué dice misterio? Porque para los hombres el Evangelio está velado, pero para usted está descubierto. Cristo quitó el velo, pero tenemos la responsabilidad de dar a conocer a los hombres ese Evangelio que ellos no reconocen. Verso número 2 nos dice aún más: ahora bien, ya nos da la responsabilidad. Verso 2. Ahora bien, se requiere, requisito, que los administradores, que cada uno sea hallado bien. Es decir, sea hallado idóneo para poder cumplir esa demanda.
cada uno de nosotros. Hermano, esta no es la labor del pastor tan solo, es la labor de toda la iglesia, los que formamos parte del cuerpo, de la carne y de los huesos. ¿De quién? De Cristo. Mire que ya leímos, ya habíamos leído ese texto allá en Colosenses. Hermano, retomando pues la carta de Hebreos, dice pues la Escritura, mis amados hermanos, sí, el cual, verso 2, es fiel al que lo constituyó, como también lo fue Moisés en toda la casa de Dios. Acompáñenme por favor a un texto bíblico, Números capítulo 12. Libro de los Números, el cuarto libro de la Biblia. Capítulo número 12. ¿Me encontró? Verso número 7. ¿Qué nos dice el Señor? Esto Dios lo resaltó cuando los hermanos de él tuvieron una mala actitud, ¿sí? Porque Moisés, obviamente, ¿sí?, al criterio de ellos, había tomado una mala decisión. ¿Cuál era esa mala decisión? Se había tomado por mujer a una fémina, sí, de raza, de color, sí. Para ellos esto fue, sí, como un pecado mortal. Dijeron, ¿cómo es posible que Moisés se haya juntado con una mujer cusita? Si Cus, la tierra de Cus era una tierra así perteneciente al continente africano. Dijeron, no es posible. Lo vieron como lo peor. ¿Sí? Ahora, Dios, que era defensor de la causa de Moisés, sí, terminó mandando lepra. ¿A quién? ¿A quién? A María, la hermana, o a María, a la hermana de Moisés. No le tocó la lepra a Aarón porque estaba siendo, lo estaba ejerciendo el ministerio del sacerdocio. Solo por eso no lo tocó. Posiblemente Aarón hubiese tenido las vestiduras del sacerdotales. De hecho, era una obligación del sacerdote que constantemente lleve la túnica sacerdotal. Y eso de alguna forma impidió, Dios no permitió, no contaminar a Aarón, no iba a contaminar, pero honró más que cosa. O sea, su llamado. Sí, la túnica representaba como lo que pasa con un civil. Un civil, mi hermano, que esté vestido así por la calle, todo el mundo lo basurea. Póngale el uniforme de general y va a ver como tú de junto. ¿Verdad? Yo me paso a la calle, le hago así a los perros y me pasan por todos lados. Me pongo un uniforme, le enciendo la mano y hago para la cosa. ¿Qué le da la autoridad? La vestidura. ¿Se da cuenta? La vestidura. Ahora bien, hablando de él, de Moisés, dice el Señor acerca de él, dándole testimonio a estos hermanos, le dice, no así, bueno, desde eso se lo leo para tomar ilación. Y él les dijo, oíd ahora mis palabras cuando haya entre vosotros profeta de Jehová. Le apareceré en visión, en sueños hablaré con él. Verso 7. No así a mi siervo Moisés, que es fiel. ¿Quién dio testimonio de eso? Miren, cosa tan terrible. Que es fiel, le dijo Dios, en toda mi casa. No solamente al haber obedecido y al llevar la carga del pueblo, porque recuerden que Moisés era juez, ¿verdad? Y escuchaba la labor y las cargas del pueblo afuera. Pero cuando había problemas en el templo, él también estaba inmerso para resolverlo. Era un hombre fiel en toda la obra del Señor. Hebreos por eso así mismo lo recalca en el versículo 2 cuando nos dice, lo fue también, sí, como también lo fue Moisés en toda la casa. Ahora bien, esta demanda, mi amado, o esta aclaración que dará el apóstol Pablo a los hebreos, sí, en el versículo 3 se nos dice,
porque de tanto mayor gloria que Moisés es estimado, es estimado digno no hablando de Moisés ya, sino de quién, de Jesús, ¿sí? Cuando tiene mayor honra que la casa el que la hizo. ¿Qué significa esta expresión? ¿Cuál? Esta última que dice, cuanto tiene mayor honra que la casa el que la hizo. Una vez Jesús dijo, y lo dejo como introducción, ¿quién es mayor? ¿El templo o el tesoro del templo? ¿Qué es mayor? ¿El día de reposo o el que hizo el día de reposo? ¿O para qué se hizo el día de reposo? ¿Para que el hombre repose en él? Esa fue la intención de Dios. ¿Qué es de mayor gloria? ¿La casa o el que hizo la casa? Si todo esto lo sabremos con detenimiento, el próximo día domingo, con la ayuda del Espíritu Santo. Amén. Espero en Dios que el Señor haya podido hablar a tus necesidades espirituales. Amén. Demos una fuerte aplauso al Señor. Amado Dios y Dios Padre Celestial, te damos infinitas gracias por la oportunidad que siempre nos presenta